Hola, soy Liliana Marioni y te doy la bienvenida a este episodio del podcast De la cocina al diván. Este será tu momento para que explores algunos temas sobre psicología, psicoanálisis y puedas entenderte un poquito más. Te doy la bienvenida a este segundo episodio del podcast donde te voy a llevar a explorar la importancia de la infancia en nuestra vida adulta, segunda parte. Hoy vamos a seguir ahondando en la infancia, que me encanta, y si te interesa el tema, te sugiero que vayas al episodio 1 porque es desde allí que se inicia este recorrido. Igual te podés quedar porque vas a entender todo, o al menos eso es lo que espero yo. En este episodio vamos a ver cómo estas experiencias que vivenciaste en tu niñez determinaron mucho de tus comportamientos actuales. Sobre todo aquellos que tenés automatizados, esos que te salen de algún lado y que muchísimas veces odias, porque sentís que no estás siendo vos ahí, que en ese momento te sentís alguien diferente y que no querés ser vos necesariamente de esa forma. Es muy alta la probabilidad de que sea una conducta que hayas aprendido cuando todavía no tenías el cerebro suficientemente desarrollado para poder discernir, para poder elegir si vos querías eso o no. Simplemente lo adquiriste, lo aprendiste y ahí lo repetís. ¿Nunca te preguntaste por qué reaccionás de determinada manera? ¿Por qué ciertos patrones se repiten en tu vida? ¿Por qué hay formas o conductas que no podés controlar? Muchos de estos modos de responder no surgen de la nada, están dentro tuyo como patrones, en su mayoría aprendidos. Sí es verdad que hay una base biológica que es heredada, obvia, pero está demostrado científicamente que no es la determinante, sino que va a ser el entorno en el que creciste el que va a determinar y moldear tu carácter. Vos aprendiste a enfrentar la vida de una forma determinada y no es casual. Porque bueno, al final no salimos de un repollo, salimos de una familia con costumbres y modos de funcionar que está dentro de una sociedad determinada que también tienen formas y maneras de comportarse y de actuar. Te propongo que mires tu historia con más conciencia, como si fuera una serie de Netflix, y así vas a poder empezar a comprenderte mejor. Y en esa comprensión va a empezar el verdadero proceso de transformación. Porque el hecho de que vos puedas registrar y ver cuáles son esos modos que aprendiste, de qué manera esos comportamientos te influenciaron y que no lo hagas de una forma automática, sino que seas consciente, es lo que te va a permitir poder generar los cambios que vos necesitas en este momento de tu vida. La buena noticia de todo esto es que ya no se trata de buscar culpables. Digo esto porque en una época la psicología estaba muy asociada a culpar a papá o a mamá, digamos, a todo lo que nos pasó en nuestra infancia. Y desde ahí, bueno, quedar en esa situación y no es que no se podía resolver, pero sí de alguna manera quedábamos prendidos a esa culpa. Hoy no funciona tanto de esa manera. Hoy lo que buscamos es respuestas en aquello que vivimos, darle letra, ponerle nombre, para poder sanar todo aquello que de alguna manera generó un trauma en tu adolescencia o en tu infancia. Porque al final somos parte de una larga historia que pertenece a nuestra infancia y a nuestra adolescencia, pero que también pertenece a la historia familiar que nos antecede y nos determina. También tus papás tuvieron que lidiar con sus propios traumas, con sus propios padres, y tus abuelos tuvieron que lidiar con sus propios traumas y sus propios padres. Entonces al final es como una cadena de generación en generación, ¿no? Que vamos atravesando. Lo que vivimos en la infancia nos condiciona, pero no nos define. Y la clave está en que te des cuenta y empieces a trabajar en eso. A ver, vamos a pensar un ejemplo en el cual un hecho del pasado se haya actualizado en el presente. Con esto hago la distinción de que puede haber habido una situación traumática que me afectó en un momento de mi vida, pero no necesariamente en la actualidad lo padezco. Es decir, no todos los traumas de la infancia se actualizan en nuestro presente, pero sí, según la situación actual que estemos viviendo, esos hechos traumáticos o esos hechos que tuvieron una impronta más fuerte en nuestro ser pueden verse actualizados.
Hay situaciones en el presente que van a despertar o que van a llamar a este pasado. A ver, vamos a un ejemplo muy típico, que vamos en la mayoría de las películas norteamericanas particularmente, ¿no? Las famosas fiestas de encuentro con los compañeros de secundaria, de la ESO, del bachillerato, en donde pasaron 20, 30 años y la gente se junta a festejar sus 20, 30 años de haberse egresado, ¿bien? Y se vuelven a encontrar con esas personas que quizás hace muchísimos años que no vemos y sin embargo vuelven a aparecer esas sensaciones de inseguridad y esas mismas sensaciones que teníamos o pensamientos que teníamos en el instituto, aun cuando ya pasó muchísimo tiempo. ¿Por qué sucede esto? Es que de alguna manera esa emoción que sentíamos se va a reactualizar y se va a vivir como presente. Me vuelvo a encontrar con un montón de gente que pertenece a una época de mi vida en donde yo me sentía insegura o me sentía menos o quizás había sufrido bullying, en donde todas esas vivencias que tuve, que quizás ya la dejé en el pasado, pero al volver al mismo lugar o volver a esa misma etapa con esa misma gente, de alguna manera las reactualizo y las vuelvo a vivir como presentes. Bien, en donde quizás yo hago un trabajo psíquico, de decir, bueno, pero yo ya no soy la misma, ya crecí y sin embargo esas emociones reaparecen y esas sensaciones, emociones se actualizan. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de todos estos episodios y a ponerle palabras, a ponerle sentido, a tener una mirada nueva sobre esos episodios, es que tengo la posibilidad de sanarlos y de no quedarme pegada a esa historia que es antigua, pero que de alguna manera me sigue trascendiendo en mi presente. Sería algo así como una forma de reescribir nuestra historia emocional, porque la mirada que nosotros vamos a tener ahora de adultos no es la misma que tuvimos cuando lo estábamos viviendo. Primero porque tenemos más experiencia, seguramente también aprendimos a pensar de otras maneras, aprendimos a entender otras situaciones. Entonces todo eso nos da la posibilidad de hacer relecturas y de resignificar todos esos hechos y esos episodios, lo cual también nos da la posibilidad de poder perdonar a esas personas que en ese momento nos hicieron daño. Hoy te propuse hablar de cómo la infancia influye en tu vida adulta, cómo tus experiencias tempranas moldearon la manera en que te relacionas con el mundo y cómo al tomar conciencia de esto puedes empezar a hacer cambios. Te invito a que observes tu historia sin juicios y te hagas esta pregunta: ¿qué de mi presente puede estar conectado con mi infancia? La clave no es revivir el pasado, sino comprenderlo para transformarlo. Si este episodio te dejó pensando, te invito a que me sigas o me recomiendes y escucha el próximo podcast que se pone más interesante, en el que te invito a que hablemos de psicoanálisis. Gracias por estar del otro lado, nos vemos en la próxima.